Me acompaña Juan Fernández Miranda y Narciso Michavila. Ellos vienen a hablarnos sobre ese periodismo de datos o de encuesta. Están con nosotros aquí aprovechando que nuestro país vive un periodo electoral. Vamos a terminar próximamente las primarias para entrar entonces al proceso general de 2019. Vamos a estar conversando con ellos sobre estos temas importantes porque van a salir y aparecer muchas encuestas. ¿Cómo debemos leerlas, principalmente nosotros los periodistas, para dársela a conocer a la población de una manera correcta? Buenos días y bienvenidos a ambos. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Narciso, empiece usted. Bueno, pues nos trae a Panamá precisamente el debatir, hablar sobre encuestas electorales y el título de la conferencia esta tarde en el Tribunal Electoral, que es uno de los que nos invita al acto de esta tarde a las 6 de la tarde. Yo empezaré hablando de que sin encuestas no hay democracia. Hay que tener en cuenta que la democracia se extiende en los países del mundo a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, y es precisamente el siglo de la humanidad en el que el periodismo empieza a avanzar y por lo tanto el votante puede tener información para decidir, y a su vez también las encuestas electorales empiezan a dar información sobre lo que piensa el resto de la ciudadanía. ¿Una encuesta puede cambiar la manera de pensar de un electorado o de aquel que está indeciso todavía? A ver, las encuestas influyen, qué duda cabe, pero, y esto como sociólogo, como presidente de una empresa que se dedica a hacer encuestas con el diario ABC en España, entre otras muchas cosas que hacemos, tenemos que hacer también encuestas de voto. El político suele sobreestimar muchísimo la influencia de las encuestas en el voto. Al final la gente suele tener mucha más capacidad de análisis y de decisión en el voto que dejarse influir meramente por un titular de una encuesta. Narciso, ¿qué tan real puede ser una encuesta con el temor de no decir que, por decirle algo, el candidato que iba arriba pierde? Sí. O sea, ¿cómo decir que las encuestas podrían ser 100% efectivas o al menos un porcentaje alto de efectividad? Sí. Vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que si no hubiera encuestas, y por eso sin encuestas no hay democracia, no tendríamos ningún tipo de conocimiento. Y luego que además las encuestas de voto o de valoración de los líderes lo que permite es que precisamente la democracia no sea simplemente acudir a votar un domingo o el día que sea cada 5 años, sino que el político, tanto el gobernante como la oposición, esté rindiendo cuentas de forma permanente a la opinión pública, al electorado. ¿Y cómo lo puede hacer si no hay urnas, porque no podemos estar poniendo urnas todos los días? Pues precisamente preguntándoles y preguntándoles además cuáles son sus preocupaciones. Y para eso sirve la encuesta. Ahora, ¿la encuesta es infalible y acierta siempre? No. O sea, la encuesta nunca nos va a dar la imagen exacta de la verdad. Nos acerca muchísimo a la verdad. Es que si aquí de repente se apagaran los focos, no veríamos nada. Ahora, el hecho de que haya luz no quiere decir que todo esté perfectamente iluminado y no haya sombras. Siempre va a haber sombras. Okay. Por lo tanto, encuestas sí. Es verdad que el sistema presidencial en Latinoamérica, las encuestas, los institutos de encuestas lo tienen más complicado que los sistemas parlamentarios europeos, porque en el sistema parlamentario europeo hay partidos políticos y siempre se está preguntando. Y aquí, por ejemplo, de cara a las presidenciales del año que viene, el 5 de mayo, pues a día de hoy pues todavía no se sabe seguro quiénes van a ser los candidatos. Por eso hay que ser mucho más prudente con las encuestas en Latinoamérica y por eso es más importante también el que pueda haber conocimiento y publicación de encuestas en el último minuto. Porque si algo descubrimos en todos los países donde estamos trabajando es que el votante, igual que el consumidor, igual que el ciudadano, cada vez decidimos todo más tarde. Ahora se están decidiendo, en Suecia, por ejemplo, el 24% del voto, el mes pasado, se decidió en la última semana. Y muchísima gente que está decidiendo su voto el mismo día de las elecciones. Es que ahí, el mismo día, a veces la persona todavía no sabe por quién va a votar y va en ese momento. Por ejemplo, aquí cae un domingo. Ese domingo es que decide por qué persona y ya esa semana no se puede publicar encuestas con las nuevas reformas en nuestro país. Y lo que a mí sinceramente me parece bastante preocupante porque es un retroceso de la democracia clarísimo. O sea, la democracia avanza cuando hay sufragio universal, cuando todo el mundo tiene derecho de voto, pero tiene derecho de voto y derecho de opinión. Si al final resulta que Panamá se convierte en la democracia que más veda tiene de encuestas porque aumenta de 10 días a 20 días esa censura de encuestas, en España tenemos 5 días.
Y eso también nos deja fuera del resto de la tendencia del mundo occidental. Grecia, por ejemplo, tenía una semana y es lógico que no haya encuestas el día de las elecciones, Sí, eso sí, eso es cierto. para que no se mezcle la decisión real del elector Con una encuesta. con una encuesta. Y en ninguna democracia del mundo se permiten encuestas el mismo día de las elecciones. Pero muchos días antes tampoco es lo correcto. No, claramente no es lo correcto. Y lo malo es que hay muchos países que precisamente como a lo mejor hubo alguna sorpresa en algunas encuestas, en algunas elecciones, pues el político como no puede arreglar, y esto está pasando al político, nos pasa a los sociólogos, a los periodistas, que como el mundo cada vez es más complejo, al final acabamos tomando unas decisiones legislativas que acaban sufriendo precisamente el que menos culpa tiene. Porque, por ejemplo, en el caso de Panamá, si resulta que los institutos de Panamá no van a poder publicar encuestas, cuando son los que pagan impuestos aquí, entonces, ¿qué hacemos? ¿Publicamos encuestas del panameño los institutos de fuera de Panamá? Porque hoy día, a través de las redes sociales, todo el mundo va a tener información. Por supuesto que sí. Juan, cuéntenos su experiencia, así como las publicaciones que hace este diario en cuanto a las encuestas y qué tan aceptadas son. Bueno, nosotros publicamos en ABC, es un diario nacional español, las encuestas que realiza el Instituto de Narciso y que están consideradas ahora mismo en España y no solo, también en algún lugar como Colombia, como las que más han acertado en los últimos años, con unos porcentajes muy elevados de realidad, ¿no? de haber adelantado la información que luego se ha confirmado real. Yo creo que es importante trasladar a los telespectadores que la democracia es un régimen de opinión pública. Yo, como periodista, los medios de comunicación tenemos la obligación de trasladarle a los ciudadanos toda la información posible para que ellos se formen y voten en conciencia con toda la información disponible. En un momento como el actual, en el que las nuevas tecnologías permiten conocer en detalle tantas cosas en el mismo momento en el que te preocupas por ellas, ¿cómo vamos, en un modelo democrático, a aprobar un apagón informativo sobre las encuestas? Dicho esto, las encuestas son fotografías que reflejan tendencias, no se pueden tomar como si fueran dogmas, como si fueran leyes. Hay que observarlas, hay que estudiarlas, hay que leerlas, hay que interpretarlas y en función de eso tomar una decisión sobre a quién votar. Existe el riesgo de pensar que un periódico puede digamos, organizar una encuesta para beneficiar o perjudicar a uno u otro candidato. Tener como una tendencia cada quien. Sí, pero eso al fin y al cabo es una falta de profesionalidad, eso va en contra de la buena praxis del periodismo. Por lo tanto, nosotros nos basamos en la buena praxis del sociólogo, la ciencia demoscópica está avanzadísima, que nos ofrece la posibilidad de regalar o de entregar a nuestros lectores información que a ellos les permite ser más libres y al final votar en conciencia por la opción que a ellos les parece más realista. Por lo tanto, nosotros, como periodistas, desde el diario ABC y tantos otros medios de comunicación en España y en otros países del mundo, en las democracias occidentales, nos apoyamos a menudo en las encuestas, no solo de intención de voto, sino sobre otros tantos asuntos. También se hacen otra serie de preguntas. Claro, por ejemplo, nosotros hemos publicado recientemente, este mes de agosto, se lo solicitamos desde el diario ABC a GAT3, una encuesta sobre el estado de la monarquía en España. ¿Qué piensan los ciudadanos españoles sobre la institución monárquica? Y nosotros preparamos unas preguntas que le trasladamos al instituto que preside Francisco y a partir de ahí a funcionar. Es decir, Narciso nos ofrece a nosotros una información que nosotros podemos trasladar a nuestros lectores para que ellos sean más libres y conozcan cómo están las cosas. Eso no quiere decir que las conclusiones sean dogmas de fe. Al contrario, se trata de ofrecer a nuestros lectores información que les permita conocer mejor su país, las opciones que tienen y cómo ejercer el derecho a voto. También vamos a preguntar ahora sobre uno de los asuntos fundamentales en la política española. Por ejemplo, el presidente del Gobierno tiene un conflicto importante que hemos desvelado en el diario ABC en relación con su tesis doctoral. Por supuesto. Hemos preguntado a Narciso. Narciso, ¿puedes, por favor, enterarte de qué opina el ciudadano español de cómo está gestionando el Gobierno el asunto de la tesis, que es un conflicto importante y que es un escándalo grave? Narciso prepara la información y nos ofrece unos datos que nosotros ofrecemos a nuestros lectores. Es decir, al final, la encuesta, tanto de intención de voto como de otro tipo, ofrece información. Va en la línea de que el lector, el ciudadano, al final, tenga mayor capacidad de decisión. Juan, ¿también vas a tener presentación en el Tribunal Electoral el día de hoy? Sí, hoy estaremos en el Tribunal Electoral a las 6 de la tarde en una conferencia en la que nos acompañará nuestro querido amigo Álvaro Nieto, periodista hasta hace poco tiempo del diario El País en España. A las 6 de la tarde en el auditorio
de la sede central del Tribunal Electoral, en el que hablaremos pues, de la importancia de que no se produzca este apagón informativo y de la relevancia que en España, para la praxis tanto del periodismo como de la demoscopia, de los institutos de opinión pública, de las encuestas electorales. Bien, agradecemos a ambos por estar con nosotros esta mañana explicándonos brevemente sobre la importancia de esa encuesta, principalmente nosotros que ya el próximo año tendremos elecciones en nuestro país. Las preguntas... sí, digan. Un apunte, pero también es Muy importante importante. saber, las encuestas sirven para muchas cosas, las encuestas de voto, pero no sirven para todo. Y ojo con las encuestas en las primarias. Porque si algún proceso electoral es complicado poder anticipar mediante encuesta, es precisamente las primarias de los partidos. ¿Por qué? Pues porque la gente que vota en las primarias de un partido, y lo hemos vivido en España y aquí en Panamá pues está viviendo de forma permanente, no vota todo el censo, sino vota solo una parte del electorado, muy minoritaria, no hay unos censos específicos. Eso no quiere decir que sea el porcentaje mayoritario, ¿no?, de la población. Claro, con lo cual, y encima no existen. Nosotros, por ejemplo, con ABC decidimos, ha habido primarias de varios partidos, ¿no?, en España, pero las últimas de todas han sido las del Partido Popular. Ahí optamos, igual que en su momento con las primarias del Partido Socialista, no hacer encuesta, y además lo dijimos de forma muy clara. Las encuestas para las primarias en España no iban a funcionar, como no funcionaron en Francia, por ejemplo. Pero tampoco podemos caer en el error de un medio de comunicación francés que en las pasadas presidenciales, las de 2017, dijeron, como las encuestas en las primarias han fallado, vamos a no hacer encuestas por primera vez en nuestra historia del periódico. Ahora se están arrepintiendo, porque los 8 institutos que publicaron encuestas en Francia clavaron los resultados en la primera y en la segunda vuelta con la victoria de Macron. Es decir, después de la primaria, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva en y preguntas. Sí, y además puede haber sorpresas, porque a veces hay sorpresas, pero la sorpresa viene sobre todo cuando tú obligas a los institutos a publicar con muchísima anticipación. Es como pretender que te diga ya el analista cómo va a terminar el partido con los 10 primeros minutos de juego. Pero si es que la mayoría de los goles, en este caso, en la mayoría del voto se decide en las últimas semanas de la campaña electoral. Bien, agradecemos a ambos por estar con nosotros. Va a ser interesante escucharlos esta tarde en la sede del Tribunal Electoral.